solo predicaré en español. El miércoles empezamos la primera parte de del mensaje y yo les voy a invitar a que busquemos nuestras Biblias en el Salmo 67. Gloria a Dios, para así poder predicar la segunda parte del mensaje. I'm going to ask you to look in your Bibles in Psalm 67. We're going to continue with a message from last Wednesday. Gloria a Dios. Salmo 67. Psalm 67. Vamos a leer del verso 5 al verso 6. We're going to be reading from verse 5 through 6. Gloria a Dios. Y quiero que pongan mucha atención, And I want you to pay close attention, porque hay algo aquí que si aprendemos lo que esto significa, because there is something here that if we learn what it means, cambiará nuestras vidas enteras. it's going to change our entire lives. Gloria a Dios. Salmo 67, Psalm 67. versos 5 y 6 dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la iglesia en victoria dice: amén. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Let the people praise you, O God. Let all the peoples praise you. La tierra dará su fruto, nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. The earth has yield and increase. God, our God, shall bless us. Pues acaso no vieron la conexión que hay en esa bendición. In case you didn't see the connection that is in this blessing, Vamos a leerlo otra vez. we're going to be reading it again. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Let the peoples praise you, O God. Let all the people praise you. La tierra dará su fruto. The earth has yield is increased. Nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. God, our God, shall bless us. Amén. El miércoles pasado estuvimos hablando sobre causas y efectos de nuestra adoración. Last week we were speaking about cause and effects of our worship. La última vez vimos las causas de nuestra adoración. Last time we saw the cause of our worship. Hoy vamos a ver los efectos de nuestra adoración. Today we're going to see the effects of our worship. Mira que está a tu lado y dile: Look at the person next to you and tell them, ¿sabe cuáles son los efectos de tu adoración? do you know the effects of your worship? ¿Lo sabes? Did you know? Vamos a aprenderlo hoy en el nombre de Jesús. We're going to learn them today in the name of Jesus. Altísimo Dios y Padre Celestial, te damos gloria, honra y gracias, porque a pesar de todo lo que hemos enfrentado, Padre mío, estamos aquí para adorar tu santo nombre, Señor, y recibir el mensaje de tu palabra. Te pido, Señor, que tú nos hable, que tú nos ministre, que tú nos enseñe, que tú nos anime, Padre mío, que tú nos reprendas. Si tienes que reprendernos, Padre, haz como tú quieras, en el nombre poderoso de Jesús. Te lo pedimos. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos, amados. You may be seated. Gloria a Dios. El miércoles estuvimos aplicando la ley de la causalidad. Wednesday we were applying the law of causality. La ley de la causalidad a nuestra adoración. The law of causality to our worship. Y vimos que cada causa tiene un efecto y cada efecto tiene una causa. And we saw that every effect has a cause and every cause has an effect. Así que el efecto de nuestra adoración a Dios es provocada por nuestra gratitud a Él. So the effect of our worship is provoked by our gratitude to Him. Cuando entendemos de dónde Dios nos sacó y qué Dios ha hecho por nosotros, When we understand where God brought us from and what He has done la for us, respuesta natural de un corazón agradecido es de adorarle the natural response of a thankful heart is to worship con Him. todo lo que tiene y con todo lo que es. With everything that it is and with everything that He is. Hay que and saber que has. nosotros no adoramos simplemente por adorar a Dios. We understand that we don't worship just to worship God. Las cosas que Dios ha hecho por nosotros The things that God has done for us, provocan nuestra gratitud a Él, they provoke our gratitude to Him, la cual causa que lo which adoremos. causes us to worship Him. Y esa adoración en gratitud a Dios And that worship and gratitude to Him, produce efectos en nuestras vidas. it produces effects in our lives. Pero hay que entender que nuestra adoración a Dios, But we need to understand that our worship to God, la adoración verdadera a the Dios, true worship to God, es una experiencia del corazón is an experience from the heart
en intimidad relacional con Dios in an intimate relationship with God, y no simplemente una forma de sacarle algo a Él. and not simply a way to get something from God. Sí, mis amados hermanos, Yes, brother. nuestra adoración a Dios, Our worship to God, que es provocada por nuestra gratitud a Él, which is provoked from our gratitude to Him, tiene efectos en nuestras vidas. it has effects in our lives. Efectos que nos bendicen. Effects that blesses us. Pero hay que saber que esa adoración verdadera We need to understand that true worship es una experiencia del corazón is an experience from the heart, en intimidad relacional con Dios in an intimate relationship with God, y no simplemente una forma de sacarle algo a Él. and not simply a way to take something out of God. Cuando esa clase de adoración que sale del corazón es una adoración que produce efectos. When that type of worship comes from our heart, it produces an effect. Efectos que impactan nuestras vidas, nuestros corazones y hasta nuestras circunstancias. And that type of worship produces us an effect in our lives, in our hearts, and even our circumstances. Esa adoración It is that worship que sale de lo profundo de nuestros corazones that comes out of the deepest part of our hearts y bendice nuestras vidas. and blesses our lives. Esa clase de adoración That type of worship produce efectos produces effects que impactan nuestras vidas, that impacts our lives, nuestros corazones, our hearts, nuestros matrimonios, our marriages, nuestras familias our families, y hasta nuestras and circunstancias. even our circumstances. Pero al fin, amados hermanos, lo importante no es saber cuáles son las causas y los efectos de mi adoración a But at the end, Dios, it's not important to know what are the cause and effects of my worship, sino cuál es la causa y los efectos de su adoración a Dios. but the cause and effects of your worship. Alguien tratando de resaltar los efectos de la adoración Someone dijo trying to highlight the effects of worship said que cuando las alabanzas suben, that when the worship goes up, las bendiciones the blessings bajan. come down. La verdad es que aunque la Biblia no lo dice de esa manera, The truth is that even though the Bible doesn't say it this la way, Biblia sí enseña que The Bi- hay bendición en nuestra adoración a Dios. the Bible does teach us that there is blessing in our worship to God. Y aquí en el Salmo 67 And here in Psalm 67, encontramos la base de esa enseñanza, we find the base of that teaching, conectando nuestra adoración a Dios connecting our worship to God con nuestra bendición de parte de Él. with our blessing from Him. El Salmo 67, versos 5 y 6 dice, Psalm 67, 5 and 6 says, y lo voy a leer de la nueva traducción viviente para que se nos haga un poco más fácil entender. I'm going to be using my own translation so it's Dice, better to understand it. que las naciones te alaben, oh Dios. Sí, que todas las naciones te alaben. Let the peoples praise you, oh God. Let all peoples praise you. Entonces, alguien diga entonces. Someone says then. Entonces la tierra dará sus cosechas. Y Dios, nuestro Dios, nos bendecirá en abundancia. Then the earth has yielded its increase. God our God shall bless La us. palabra entonces conecta la alabanza con la bendición. The word then connects the worship with the blessing. En otras palabras, el efecto de que la alabanza produce In other words, the effect that the worship produces, es bendición it is blessing sobre aquellos que adoran a Dios como Dios merece ser adorado. over those who worship God the way that He should be Hay que worshipped. saber que no estoy hablando de una adoración hueca y vacía. We need to understand I'm not speaking to something that is empty, an Estoy empty hablando worship. de algo que sale de lo profundo del corazón para Dios. I'm speaking about something that comes out of the deepest part of the heart to Algo God. que sale del corazón en completa entrega a Él. Something that comes from the heart in complete surrender to God. Antes de hablar de algunos de los efectos de nuestra adoración, Before I speak about some of the effects of the worship, hay que entender que nuestra adoración a we need Dios to understand that our worship to God, no consiste solamente en cantar a Dios. it does not consist just on singing to God. No consiste solamente en tocarle música a It Dios. does not consist in just playing music No to God. consiste solamente en decir un gloria a Dios
y decir un aleluya. And it's not just about saying hallelujah, glory to God. Nuestra adoración a Dios también consiste en nuestros hechos. Our worship to God also consists in our Déjame deeds. repetirlo otra vez. And let me say that again. Hay que saber que nuestra adoración a We need Dios to understand that our worship to God también consiste en nuestros hechos. it also consists in our acts. Las cosas que nosotros hacemos también se convierte en adoración para Dios. The things that we do also becomes way of worshiping God. La Biblia dice en 1 de Corintios 10:31. The Bible says in 1 Corinthians 10:31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otras cosas, hacedlo todo para la gloria de Dios. So whether you eat or drink or whatever you do, do it all for the glory of God. En el libro de Efesios nos exhorta a la iglesia a hacer hasta su trabajo secular, como que si lo estuvieran haciendo para Dios. In the book of Ephesians, it tells us about to doing our regular work as if we were doing it to God. Y si hacemos nuestro trabajo secular, como que si lo estuviéramos haciendo para Dios, la Biblia dice que Dios nos va a bendecir. And if we do our secular job just like if we're doing it for God, the Bible says that God is going to bless Hay us. que entender, mis amados hermanos, que la Biblia enseña que nosotros fuimos creados para la gloria de Dios. We need to understand that the Bible says that we were created for the glory of God. Y nosotros no solo adoramos a Dios con nuestras bocas, And we don't only worship God with our lips, sino que también adoramos a Dios con nuestros hechos. but we also worship God with our acts. Hay que entender que adoramos a Dios en la forma que tratamos a nuestros vecinos. We need to understand that we worship God in the way that we treat our neighbors. Adoramos a Dios en la forma que tratamos a nuestras We familias. worship God in the way that we treat our families. Adoramos a Dios en la forma que amamos y ayudamos a otros. We worship God in the way that we love and we help others. Adoramos a Dios en la forma que suplimos las necesidades de algunas personas. We also worship God in the way that we supply people's needs. Ayudamos a Dios hasta en la forma que tratamos a nuestro cónyuge. We worship God even in the way that we treat our spouses. Hombre de Dios, en este día entiende Men of God understand que tú today honras a Dios en la forma que tú tratas a tu esposa. that you honor God in the way that you treat your wife. Mujer de Dios entiende Women of God que understand tú honras a Dios cuando tú tratas a tu esposo como debes de tratarlo. that you honor God when you treat your husband the way that you should treat Y him. cuando maltratamos a nuestro cónyuge, And when we mistreat our spouse, lo que estamos haciendo es deshonrando a Dios. what we are doing is dishonoring God. Lo deshonramos We dishonor him con nuestros with our hechos. acts. Y si todo lo que hacemos es para la gloria de Dios, And if everything we do is for the glory of God, hay que entender que aun cuando perdonamos, lo hacemos para la gloria de Dios. we have to understand that even when we forgive, we do it for the glory of Es God. difícil como seres humanos a veces perdonar a otros, It is difficult as human beings to forgive others, pero hay que entender que como cristianos, but we need to understand that as cuando Christians, perdonamos a aquellos que nos ofendieron, when we forgive those who offended cuando us, perdonamos a aquellos que nos hicieron mal, when we forgive those who did us cuando wrong, perdonamos a aquellos que hablaron mal de when nosotros, we forgive those who spoke bad cuando about us, perdonamos a aquellos que nos hicieron la guerra, when we forgive those who did war against estamos us, dándole gloria a Dios con nuestros hechos. we're giving God glory with our acts. Ahora imagínese un mundo Now imagine a world donde todo el mundo estuviera adorando a Dios de esa manera. where everyone will be worshiping God this way. Sería un pequeño cielo en la tierra. It will be like a small heaven on earth. Hay que saber, mis amados hermanos, We need to understand, brother, que la adoración verdadera a Dios produce efectos inmensos en la vida del ser humano. we need to understand that the true worship to God causes great effects in the Y es humans. tiempo, mis amados hermanos, que la iglesia entienda And it's time for the church to que understand hay poder en su adoración a Dios. that there is power in the worship to Que God. cuando el pueblo alaba de corazón, algo tiene que suceder. That when the people of God worship from their heart, something needs to happen. ¿Cuántos lo creen? How many of you believe it? Amén, gloria a Dios. Glory to God. El tiempo no nos daría de hablar de todos los efectos We wouldn't have enough time to talk about all the effects que produce la adoración that the worship produces en la vida del in creyente. the life of a Christian. Pero vamos a mencionar algunos. But we're going to mention a few of them. La adoración a Dios, Worship to God, sea en palabra o en hechos, whether it is through words or acts, invita la misma presencia de Dios. invites the presence of God.
Y pienso que por eso es que hay tanto poder en la alabanza. And this is why there is so much power in the worship. Porque una de las cosas que hacemos Because one of the things that we do cuando adoramos a Dios con nuestra boca, when we worship God with our cuando lips, adoramos a Dios con nuestra música, when we worship God with our cuando music, adoramos a Dios con nuestros hechos, when we worship God with our acts, una de las cosas que hacemos es que invitamos la misma presencia de Dios. is that we invite the same presence of God. La Biblia dice en 2 de Corintios 5, en 2 de Crónicas 5 del 11 al 14. The Bible says in 2 Chronicles 5:11 and 14. Dice, luego los sacerdotes salieron del lugar santo. Todos los sacerdotes presentes se habían purificado, estuvieran o no de turno en ese día. Then the priests left the holy place. All the priests who were present had purified themselves, whether or not they were on duty that day. Los levitas, que eran músicos, Asaf, Emán, Jedutún y todos sus hijos y hermanos vestidos de mantos de lino fino estaban de pie en el lado oriental del altar y tocaban címbalos y liras y arpas. A ellos se les unieron 120 sacerdotes que tocaban trompetas. And the Levites who were musicians, Asaph, Heman, Jeduthun, and all the sons and brothers were dressed in fine linen robes and stood at the east side of the altar playing cymbals, lyres, and harps. They were joined by 120 priests who were playing trumpets. Los trompetistas y los cantores se unieron para alabar y dar gracias al Señor al son de trompetas, címbalos y otros instrumentos. Elevaron sus voces y alabaron al Señor con las siguientes palabras: Él es bueno, su fiel amor perdura para siempre. Él es bueno, su fiel amor perdura para siempre. En ese momento, una densa nube llenó el templo del Señor. The trumpeters and singers performed together in unison to praise and give thanks to the Lord, accompanied by trumpets, cymbals, and other instruments. They raised their voices and praised the Lord with the words, He is good, His faithful love endures forever. And at that moment, a thick cloud filled the temple of the Lord. Su adoración a Dios Their worship to God produjo un efecto produced an effect que invitó la misma presencia de Dios a aquel lugar. that invited the same praises of God to that place. El 14 dice, los sacerdotes no pudieron seguir la celebración a causa de la nube, porque la gloriosa presencia del Señor llenaba el templo de Dios. The priests could not continue their service because of the cloud, for the glorious presence of the Lord filled the temple of God. Cuando la iglesia del Señor empieza a adorar a Dios, When the church of God starts worshiping God, invitamos la misma presencia de Dios. we invite the presence of Y God, algo tiene que suceder. and something needs to happen. Porque una de las cosas que hace la adoración, Because one of the things that worship does, la adoración verdadera, the true worship la does, adoración que sale del corazón, the worship that comes out of the heart, es que invita la misma presencia de Dios. is that it invites the same presence of God. Quizás por eso hay que empezar a adorarlo en nuestras casas. Maybe this is why we need to start Ay, worshiping Him at santo. home. Quizás por eso hay que juntarnos y adorar a Dios, amados hermanos, This is why we need to get together and worship God, para brethren, que invitemos a Dios so we may invite y su God, presencia llene aquel lugar. and His presence may fill that place. La Biblia dice en el Salmo 22, verso 3, The Bible says in Psalm 22:3, nos dice que Dios habita en las alabanzas de su pueblo. yet you are holy and throne of the praises of Israel. La palabra habita denota sentarse o entronarse. The word to stay means to enthrone. Hay que entender que la alabanza produce efectos, We need to understand that worship produces effects. porque Dios habita en la alabanza. Because God lives, abides in Dios se worship. sienta en nuestra alabanza. God enthrones Himself in the Dios worship. se entrona en nuestra He alabanza. enthrones Himself in the worship. Y cuando Dios está presente, And when God is present, cuando Dios se sienta en nuestra alabanza, and when God sits in our cuando worship, Dios se entrona en nuestra alabanza when He enthrones Himself in our y worship, se hace presente en nuestra alabanza, and He makes Himself present in our hay worship, libertad. there is freedom. Cuando Dios está presente, las cadenas se tienen que romper. When God is present, the chains have to be
broken. Cuando Dios está presente, la depresión se tiene que ir. When God is present, the presence has to flee. Cuando Dios está presente, lo imposible se hace posible. When God is present, the impossible Hay is poder impossible. en la adoración a There is Dios. power in the worship. Porque en to nuestra God. adoración Because our worship, invitamos la presencia de Dios. we invite the presence Habrá of alguien God. que pueda invitar la presencia de Dios There's en este somebody here día. that would invite the presence of God. Santo sea Dios. Praise the living God. Hallelujah. Jesus. La iglesia tiene que entender The church needs to que understand nuestra adoración a Dios no es algo hueco ni vacío. that our worship to God is not something hollow or empty. No es algo que no tiene poder y no tiene significado ni efecto. It's not something that has no power or no effect and that is empty. La adoración a Dios es algo poderoso que produce efectos. Our worship to God is something powerful that produces effect. Porque invitamos la misma presencia de Because Dios. we invite the very same Y presence cuando of Dios God. se hace presente, And when God is present, ahí es donde suceden milagros. it is there where miracles happen. El autor y teólogo C.S. Lewis dijo: The author and theology C.S. Lewis said, en la adoración in worship, entramos, we enter, tocamos we touch, y somos tocados por la misma presencia de Dios. and we are touched by the very same presence of Y God. cuando Dios llega a la escena, And when God comes into the scene, ¿quién podrá resistir who can su resist presencia? His presence? Aleluya. Hallelujah. Ay, gloria a Dios, gloria sea a Glory to Dios. God. Nuestra adoración a Dios no solamente invita la presencia de Our Dios, worship to God not only invites the presence of God, sino que también en nuestra adoración a Dios, but also in our worship to God, nuestros corazones son fortalecidos por Él. our hearts are strengthened by Him. David dijo mucho sobre la adoración a Dios. David spoke a lot about the worship to God. Pero miren lo que él dijo en el Salmo 103, But look what he says in Psalm del 103, verso 1 al 5. from verse 1 through 5. Él dice: bendice alma mía a Jehová y bendiga mi ser su santo nombre. Let all that I am praise the Lord. With my whole heart I will praise His holy name. Bendice alma mía a Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios. Let all that I am praise the Lord. May I never forget the good things He's done No for me. olvide ninguno de los efectos. Don't forget none of the effects. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana tus dolencias, He forgives all my sins and heals my diseases. el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, He redeems me from death and crowns me with love and tender mercies. el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. He fills my life with good things. My youth is renewed like an eagle. David conecta su adoración a Dios David connects his worship to God con su fortaleza. with his strength. En otras palabras, la fuerza de David eran renovadas mientras él adoraba. In other words, the strength of David were renewed while he worshiped. Según un estudio por el doctor Andrew Newberg, According to a study by Dr. David Nunez, es un radiólogo que estudiaba los efectos de la adoración y la oración en el cerebro humano. he was a radiologist who studied the brain function. Él in halló human beings. unos efectos que producía la oración y la adoración en el cerebro y en el cuerpo del ser humano. He found effects that were caused by prayer and worship in the human being. Y él dice, lo pueden buscar en el internet, él dice que la adoración y la oración produce un químico, una hormona en el cuerpo del ser humano. You can look it up on YouTube, and he says that the worship and prayer causes a hormone in the human being, Y esa hormona es producida por el hipotálamo, and that hormone is produced by the hypothalamus, que ese hipotálamo afecta el sistema nervioso simpático. which affects the nervous system, Y ese sistema simpático es lo que llaman fight or flight, which is the one that they call fight or flight, que es cuando uno está ansioso o se asusta o tiene miedo, uno o pelea como una reacción o uno sale corriendo. which is a reaction that you either fight or you flee when you're in a tough situation. Esa es una reacción del sistema simpático nervioso. It's a reaction from the
sympathetic system. Pues esta hormona que produce el hipotálamo, So this hormone that is produced by hypothalamus, para aquellos que adoran y oran a Dios, for those who pray and worship God, esta hormona reduce el pulso, this hormone reduces the pulse. baja la presión de la sangre, It brings the blood pressure down. baja la azúcar en la It sangre, brings down the blood, the sugar. reduce el proceso inflamatorio en el cuerpo. It reduces the inflammatory system. Y como resultado produce efectos psicológicos And as a result, it has psychological effects, que reduce la depresión, which reduces depression reduce la ansiedad, and reduces anxiety, reduce el dolor crónico and it reduces chronic y pain. puede afectar hasta el estrés postraumático And it can even affect the post-traumatic en stress una persona. in someone. Y todo esto son efectos de la oración y la adoración. And all of these are effects of worship and prayer. Yo puedo testificarle, mis amados I can hermanos. testify to you, brother. Yo y la hermana Hilda también sabe lo que es tener dolor crónico. And Sister Ilda can also testify what it is to have chronic pain. Pero amados hermanos, hay veces que yo llego adolorido a la iglesia. But there are times that I come in a lot of pain. Y muchos hermanos lo saben porque ven mi rostro. And many people know it because they see it in Yo my trato de face. esconderlo, pero de alguna forma se dan de cuenta. I try to hide it, but somehow they find out. Oh, pero cuando yo empiezo a orar But when I start praying y cuando yo empiezo a adorar a Dios, and I start worshiping God, salgo de este lugar nuevo. I come out of this place Salgo de renewed. este lugar renovado. I come out of this place ¿Por qué? renewed. Porque en la adoración somos fortalecidos Because we find strength in worship por nuestro Dios. by our God. Por eso la Biblia dice en el Salmo This 73, is why the Bible says in Psalm 73, mientras el salmista adoraba a Dios en medio de su dolor, while the psalmist was praising God in the middle of his pain, en medio de sus circunstancias más in difíciles, the middle of his most difficult el circumstances, salmista en el verso 26 todavía puede decir: and the Psalm 73:26, it can still say, mi carne y mi corazón desfallecen, my health may fail and my spirit, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. my health may fail and my spirit may grow weak, but God remains the strength of my heart. Nuestras fuerzas son renovadas cuando adoramos a Dios de corazón. Our strength are renewed when we worship God from our hearts. Por eso la Biblia dice en Romanos 4:20, This is why the Bible says in Romans 4:20, hablando de Abraham y su fe, speaking about Abraham and his faith, dice que Abraham tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Abraham never wavered in believing God's promises. In fact, his faith grew stronger, and in this, he brought glory to God. Somos renovados mientras adoramos a Dios. We are renewed while we worship God. Por eso la Biblia dice en Santiago 5:13, This is why the Bible says in James 5, ¿está alguno de vosotros afligido? Haga oración. 5:15. 5:13. If anyone is afflicted, worship God. Si está alguno afligido, haga oración. If someone is afflicted, pray to God. La oración, amados, muchos no entienden la importancia de la oración. Many don't understand the importance of prayer. Pero la oración a Dios es una forma de adorarlo. But praying to God is a way to worship Déjame God. repetirlo otra vez. Let me say that again. La oración, Prayer, nuestras oraciones a Dios, our prayers to God, es una forma de adorar a Dios. it's a way to worship God. Oramos a Dios We pray to God porque reconocemos su grandeza. because we recognize His greatness. Oramos a Dios We pray to porque God reconocemos su poder. because we recognize His power. Reconocemos su fidelidad. We recognize His faithfulness. Reconocemos su misericordia. And we recognize His mercy. Reconocemos que aún en nuestras situaciones difíciles, We recognize that even in our difficult cuando situations, nuestras circunstancias parecen no tener remedio, when our circumstances seem not to have a remedy, reconocemos que si hay alguien que puede hacer algo, es Dios. we recognize that if there's someone that can do something, it's God. Es una forma de exaltar a Dios. It's a way to exalt God. Es una forma de adorar a It's Dios. a way to worship God. Es una forma de ofrecerle un olor grato al Señor. It's a way to offer a great fragrance to Por Him. eso nuestras oraciones son comparadas como olor
fragante ante su presencia. This is why our prayers are like a nice fragrant smell. En Apocalipsis 5:8 In Revelation 5:18, dicen que iban a adorar a Dios. it says that they were going to worship God. Estaban llorando They were crying porque no encontraban a quién podía abrir los sellos de rollo. because they could not find who could open the seal. Pero cuando se apareció el Cordero de Dios, But when the Lamb of God se came, iban a preparar para adorar a Dios. they were going to prepare to worship God. Porque el Cordero podía abrir el rollo. Because the Lamb could open the seal. Y dice, of the roll. mira lo que dice en el verso 8. And look what he says in verse 8. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. And when they had taken the scroll, the 4 living creatures and the 24 elders fell down before the Lamb, each holding a harp and a golden bowls full of incense, which are the prayers of the saints. Estaban para adorar a Dios, They were to worship God porque encontraron el Cordero because they have found the que Lamb podía abrir el rollo. that could open the scroll. Y cuando se postraron para adorar And when they bent down to worship, y tomaron sus arpas, and they took the harps, tomaron las copas de oro llenas de incienso. and they took the golden cup full of Y incense. estas copas llenas de incienso, lleno de olor fragante, la Biblia dice que son las oraciones de los santos. And the golden bowls, the Bible says that those are the prayers of the saints. Y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. And they sang a new song saying, worthy are you to take the scroll and to open its seal, for you were slain, and by your blood you ransomed people for God from every tribe and language and people and nation. Cuando oramos a Dios, When we pray to God, elevamos incienso, olor fragante ante su we presencia. elevate incense to God, to His presence. Es una adoración a Dios. It's a worship to God. Una adoración que reconoce su grandeza. It's a worship that recognizes His greatness. Y nuestras oraciones se convierten en adoración. And our prayers become worship. Él renueva. Y Él renueva las fuerzas And He renews our strength. de aquellos que no tienen ninguna For those who have no strength, cuando lo adoramos. when we worship Him. Y ese es otro de los efectos de nuestra adoración. And that is another effect of our worship. Cuando adoramos a Dios, When we worship God, no solamente invitamos su presencia, not only we invite His no presence, solamente somos fortalecidos por Él, not only we find strength in Him, sino que también nuestra adoración se convierte en un acto de fe, but also our worship becomes in an act of faith. donde Dios se puede glorificar When God can glorify Himself, aún en nuestras circunstancias más difíciles. even in our most difficult circumstances. ¿Sabía usted que hay veces que su adoración a Dios es un acto de fe? Did you know that sometimes your worship is an act of faith? La Biblia dice en 2 de Crónicas 20, The Bible says in 2 Chronicles 20, del 15 en adelante, miren lo que from dice. 15 on, it says, Dijo: escuchen, habitantes de Judá y Jerusalén, escuche, rey Josafat, esto dice el Señor: no tengan miedo, no se desalienten, porque este poderoso ejército por la batalla no es de ustedes, sino de Dios. and he said, listen, all Judah and inhabitants of Jerusalem and King Josaphat, thus says the Lord to you, do not be afraid and do not be dismayed at this great heart, for the battle is not yours but God's. El pueblo de Dios iba a enfrentar un ejército inmenso. The people of God were going to be confronting a big army. Eran varias naciones que se juntaron en contra de Israel. There were various nations that came together against the people of God. Y eran demasiado grandes y demasiado poderosos. And they were too powerful. Y el pueblo de Israel estaba lleno de temor. And the people of Israel were full of fear. Y Dios le sigue hablando del pueblo diciendo: And God continues talking to them. mañana marchen contra ellos.
los encontrarán subiendo por la cuesta de Cis al extremo del valle que da al desierto de Jeruel. Tomorrow go down against them. Behold, they will be coming down the ascent of Cis. You will find them at the end of the valley, east of the wildernesses of Jeruel. Sin embargo, ustedes ni siquiera tendrán que luchar. Tomen sus posesiones. Luego quédense inquietos y observen la victoria del Señor. Él está con ustedes, pueblo de Judá y de Jerusalén. No tengan miedo ni se desalienten. Salgan mañana contra ellos, porque el Señor estará con ustedes. You will not need to fight in this battle. Stand firm, hold your position, and see the salvation of the Lord on your behalf, O Judah and Jerusalem. Do not be afraid and do not dismay. Tomorrow go out against them, and the Lord will be with you. Entonces el rey Josafat se inclinó rostro en tierra y dijo a todo el pueblo de Judá y Jerusalén, hizo lo mismo en adoración al Señor. Then Jehoshaphat bowed his head with his face to the ground, and all Judah and the inhabitants of Jerusalem fell down before the Lord, worshiping the Lord. Ante este problema inmenso que el pueblo enfrentaba, In front of this difficult problem that the people were todo confronting, el pueblo inclinó su rostro en tierra y empezaron a adorar. all the people bowed down and started to worship. Dice, sigue diciendo, después los levitas de los clanes de Coat y de Coré se pusieron de pie para alabar a viva voz al Señor Dios de Israel. And they rose early in the morning and went out into the wildernesses of Tekoa. And they went out. Jehoshaphat stood and said, Hear me, Judah and inhabitants of Jerusalem. Believe in the Lord your God and you'll be established. Believe his prophets and you will succeed. Temprano la mañana siguiente el ejército de Judá salió al desierto de Tecoa. De camino el rey Josafat se detuvo y dijo, escúchenme, habitantes de Judá y de Jerusalén, crean en el Señor su Dios y podrán permanecer firmes. Créanles a sus profetas y tendrán éxito. Después de consultar con el pueblo, el rey nombró a cantores que caminaran delante del ejército cantando al Señor y alabándolo por su santo esplendor. Esto es lo que cantaban. Den gracias al Señor, su fiel amor perdura para siempre. And when they had taken counsel with the people, he appointed those who were to sing to the Lord and praise him in holy attire, as they went before the army and said, Give thanks to the Lord, for his steadfast love endures forever. El verso 22, cuando comenzaron a cantar y dar alabanzas, algo sucedió. And when they began to sing and praise, something happened. Estaban para enfrentar un ejército mucho más grande que ellos. They were about to confront an army that was bigger than Las them. cosas se veían malísimas. The things did not look good. No se veían bien. They did not look good. Parecía una situación imposible. It looked like an impossible Pero el situation. pueblo se puso a adorar a Dios. But the people started to worship Y algo God. sucedió. And something happened. La Biblia dice que cuando comenzaron a cantar y a dar alabanzas, They said when they started to sing and praise, el Señor hizo. the Lord did. Déjame detenerme ahí. Let me stop there. Cuando el pueblo empezó a adorar, When the people started to worship, Dios comenzó a trabajar. God started to work. Cuando el pueblo comenzó a adorar, When the people started to Dios se worship, empezó a mover. God started to move. Y la Biblia dice que el Señor hizo que los ejércitos de Amón, de Moab y del monte de Seir comenzaron a pelear entre sí. And the Lord set an ambush against the men of Ammon, Moab, and Mount Seir, who had become against Judah. Los ejércitos de Moab y de Amón se volvieron contra sus aliados del monte de Seir y mataron a todos y a cada uno de ellos. For the men of Ammon and Moab rose against the inhabitants in Mount Seir, devoting them to destruction. And when they had made an end of the inhabitants of Seir, they all helped to destroy one another. Después de destruir al ejército de Seir, empezaron a atacarse entre sí.
De modo que cuando el ejército de Judá llegó al puesto de observación en el desierto, no vieron más que cadáveres hasta donde alcanzaba la vista. Ni un solo enemigo había escapado con su vida. When Judah came to the watchover of the wilderness, they looked towards the horde, and behold, there were all dead bodies lying on the ground. None had escaped. Quizás para muchos era una locura cantar y adorar a Dios cuando las cosas se veían tan mal. Maybe to many it was crazy to sing and worship God when everything looked so bad. Era una locura adorar a Dios con gozo mientras marchaban hacia el campo de la batalla. It was crazy to worship God while they were marching towards the battlefield. Pero hay que entender, mis amados hermanos, Now we need to understand, que brethren, esa adoración del pueblo se convirtió en un acto de fe, that worship of the people became an act of faith. donde ellos le creyeron a Dios a pesar de sus circunstancias, But they believed God despite their y circumstances. Dios se glorificó. And God glorified himself. Pero eso no es el único ejemplo que tenemos. Oh, but this is not the only example that we Allí have. estaba Pablo y Silas Paul and Silas were en lo más fed profundo de un calabozo, in the deepest part of this jail. después de ser golpeados severamente según la Biblia, After being beaten severely according to the Bible. después de ser desnudados a frente de todo el mundo After they had taken their clothes off in front of y everybody. estar encadenados a causa de su fe en Cristo. And they were chained because of their faith in Christ. Pienso que esto afligiría a cualquiera, I believe that this will afflict pero anyone. alrededor de la medianoche But in the middle of the night, algo pasó. something happened. La Biblia dice en Hechos 16 The Bible says in Acts 16 que alrededor de la medianoche that around midnight, Pablo y Silas estaban orando, Paul and Silas were praying, adorando a Dios. worshiping God. Estaban orando, They were praying, exaltando a Dios con su oración, exalting God with their prayers, orando, praying, reconociendo el poder y la grandeza de Dios aún en medio de la situación que se enfrentaban. recognizing the power of God even in the middle of the circumstances. Estaban orando y cantando himnos a Dios. They were praying and singing hymns to Y los God. demás prisioneros lo escuchaban. And the other prisoners were listening. De repente And suddenly, hubo un gran terremoto. there was a great earthquake. Mientras ellos cantaban, While they were worshiping, mientras ellos adoraban en su aflicción, while they were singing and worshiping in their affliction, Dios comenzó a obrar. God started to work. Dios comenzó a moverse en su situación. God started to move in their Y situation. la Biblia dice que de repente hubo un terremoto. And the Bible says all of a sudden there was an Y earthquake. la cárcel se sacudió hasta sus cimientos. And the foundations of the prison were shaken. Al instante todas las puertas se abrieron de golpe. And immediately all the doors were open. Y todos los prisioneros se le cayeron las cadenas. And everyone's bonds were unfastened. La adoración de Pablo y Silas The worship of Paul and Silas en medio de su situación difícil in the middle of their difficult se situation convirtió en un acto de fe donde Dios se glorificó. became an act of faith where God glorified himself. Y el carcelero tuvo que caer de rodillas. And the jailman had to go down in his knees. Tuvo que caer de rodillas. Had to bow down in his Porque knees. allí en esa situación él vio la gloria de Dios. Because in that situation he saw the glory of Y él God. tuvo que preguntar, señores, dígame qué tengo que hacer para ser salvo. And he had to ask people, tell me what do I need to do to be saved. Dios se movió en la adoración de Pablo y God Silas. moved in the worship of Paul and Y Silas. cosas grandes sucedieron. And great things happen. Amado iglesia, hay veces donde nuestra adoración a Dios se convierte en un acto de fe. Brethren, there's times when our worship and prayer to God becomes an act of faith. Lo adoramos porque le creemos. We worship him because we believe him. En el Salmo 18, el salmista estaba afligido por sus enemigos. In Psalm 18:3, the psalmist was afflicted by his enemies. Estaba siendo afligido por sus He was enemigos. being afflicted by his enemies. Pero mira lo que el salmista dice en el Salmo 18, verso 3. But look what the psalmist says in Psalm 18:3. Clamé al Señor, quien es digno de alabanza. Y cuando yo clamé digno de alabanza, cuando yo le adoré, él sigue diciendo, y me salvó de mis enemigos. I call upon the Lord who is worthy to be praised. And when
when I call upon the Lord, I am saved from my enemies. Mientras yo lo adoraba, While I worship Him, Dios actuaba. God was acting. Mientras yo exaltaba su nombre, When I was exalting His Dios se name, movía en mi situación. God was moving in my situation. Amada iglesia, su adoración en medio de su dolor, alabado sea Cristo, se convierte en un acto de fe donde Dios se glorifica. Church, your worship and praise becomes an act of faith. ¿Habrá alguien que pueda adorar a Dios Is there someone that can praise God en medio de una pandemia, in the middle of a pandemic, en medio de la escasez? in the middle of when things are not there? Personas que quizás perdieron el trabajo. People that maybe lost their jobs. Quizás personas que ahora hay tanto problema familiar. Maybe there's people that have a lot of family Pero en issues. medio de nuestras circunstancias, But in the middle of our la iglesia del Señor todavía puede adorar a Dios. the church of God can still worship Nuestra God. adoración se convierte en un acto de fe. Our worship to God becomes an act of Y faith. cuando la adoramos, Dios se And mueve. when we worship Him, God Cuando la moves. adoramos, Dios empieza a moverse. When we worship Him, God starts to move. Gloria a Cristo. Glory be to God. Pongámonos de pies, iglesia. Let's raise church. Hallelujah. Oh, santo. We worship you, Lord. Hallelujah. 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 En Atlanta, Georgia, había un niño de 9 años. In Atlanta, Georgia, there was a boy 9 years old. Este niño se llama Willie Myrick. And this boy's name is Willie Merrick. Este niño vive en la ciudad de Atlanta. This boy lives in the city of Atlanta. Y este niño de 9 años fue secuestrado And this boy 9 years old was kidnapped por un hombre by a man que quería hacerle daño. that wanted to harm him. El niño estaba lleno de temor, The boy was full of fear. pero en medio de su circunstancia, But in the middle of his circumstances, este niño empezó a cantar this boy started to sing alabanzas al Señor. worship to God. El hombre que le secuestró empezó a decirle malas palabras The man who kidnapped him started saying bad words y amenazarlo and to threaten him y a decirle que se calle la boca. and tell him to be quiet. Pero el niño seguía adorando a Dios. But the boy just kept El worshiping niño God. seguía cantando. The boy just kept singing. De repente, el secuestrador no podía resistirse. All of a sudden, the kidnapper could not resist himself. Había algo que lo empezaba a tocar. There was something that was starting to touch him. Y el secuestrador no podía resistirse a aquella presencia. And the kidnapper was not able to Y resist de that repente el presence. secuestrador se para por el lado de la carretera And all of a sudden, the kidnapper stopped in the middle of the y le road, dice al niño que se vaya, on the side of the road, and told the boy to que se leave. fuera. He told him just Y to el leave. niño fue puesto en libertad. And the boy was free. ¿Por qué? Porque en medio de sus circunstancias él adoró a Dios. Why? Because in the middle of his circumstances, he worshiped Y el God. secuestrador no podía resistirse a la misma presencia de And Dios. the kidnapper was not able to resist the presence of God. Oh, santo, Glory be to God. santo sea Dios. Hallelujah. Entiende, iglesia, las cosas que suceden cuando tú le adoras. Understand, church, the things that could happen when you worship God. Cuando la adoramos no solo invitamos la presencia de Dios. When we worship Him, not only we invite His No presence. solo somos fortalecidos por nuestra fe en nuestra adoración a Dios. Not only we find strength in our worship to No God. solo se convierte en un acto de fe Not only it becomes an act of faith. donde Dios se glorifica, God glorifies pero Himself. cuando le adoramos, But when we worship Him, cosas empiezan a suceder en el mundo espiritual. things start to happen in the spiritual Cuando le world. adoramos, When we worship hay Him, puertas que se abren. there are doors that open Cuando up. le adoramos, When we worship Him, las cadenas se the rompen. chains are broken. Cuando le adoramos, When we worship los Him, demonios empiezan a temblar. the demon starts Cuando to le adoramos, el diablo tiene que huir. When we worship Him, the devil needs to flee. Por eso, amados hermanos, es que el diablo trata de apagar tu adoración a Dios. And this is why the devil tries to stop you from worshiping God. Porque cuando tú adoras, cosas empiezan a suceder. Because when you worship, things start to happen. Y tu adoración produce efectos que están fuera del control del diablo. And when your worship produces effects that are out of the devil's
devil's control. Efectos que bendicen tu vida. Effects that blesses your life. Efectos que bendicen tu familia. Effects that blesses your family. Efectos que bendicen tu matrimonio. And effects that blesses your matrimony. Efectos que bendicen tus finanzas. Effects that bless your finances. Ahora alguien dirá, pero pastor, tengo un problema. Now someone might say, but pastor, I have a problem. Tengo un problema, pastor. I have a problem, Si la pastor. verdadera adoración a Dios que sale del corazón, If the true worship to God that comes out of a heart, entonces, pastor, dígame, and then pastor, tell me, ¿qué hacemos cuando el corazón está herido? what do we do when the heart is hurt? Si la adoración a Dios tiene que salir del corazón a Él, If the worship to God has to come out of our hearts, ¿qué hacemos what do we do cuando el corazón está tan roto que no puede adorar? when the heart is so broken that it cannot worship? ¿Qué hacemos cuando el corazón está tan herido que no podemos adorar? What do we do when the heart is so hurt that we cannot worship? ¿Qué hacemos cuando las circunstancias de la vida nos han dejado rotos como un instrumento que no le sale música? What do we do when the circumstances of life has left us broken that we can't even sing Como un or play an instrumento. instrument? Tratamos de adorar, pero lo que sale es algo desentonizado. When we try to worship, what comes out is something out of tone. Hay muchas personas que están rotas. There are many people who are broken. Rotas por algo que les pasó en su pasado. Broken by something that happened in their past. Rotas por algo que sucedió en sus vidas. Broken by something that happened in their lives. Y hace tiempo la alabanza no sale. And it's been a long time since the worship has not come out. Pero la Biblia dice en Mateo 12:20. But the Bible says in Matthew 12:20, Jesús dijo Jesus said que Él no quebrará la caña cascada ni apagará el pábilo humeante. He said, a bruised reed he will not break, and a smoldering wick he will not quench. De la caña se hacía un instrumento musical, From the reed came an instrument, una flauta. a flute. Pero hay veces que la caña se hacía débil. But there were times where the reed was weak. Y una vez que la caña se agrietaba o se quebraba, And once it was cracked, ya la caña no servía para más nada. the reed was no longer good for Lo anything. que solían hacer era terminar de romperla y coger otra y hacer una So they nueva. would just break it up and start over it again. Y lo botaban. And they would throw it away. Y el pábilo humeante era una mecha usada. And the smoldering wick, it was like a wick. Solamente, imagínense, cuando no le queda más nada a la vela, Just imagine when you have lo que queda un humito saliendo y tú tratas de encenderla y tratas de encenderla y no prende. imagine when you have a candle and you try to turn it on and it just, Porque el Doesn't turn pábilo on. se acabó. because there's no more wick. Lo que sirve es para botarlo porque no sirve para más nada. And it's no longer any good just to throw it away. No se le puede encender nuevamente. You cannot turn it on anymore. Pero Jesús dijo But Jesus said que Él no quebrará la caña cascada. that he will not break a bruised Él reed. no quebrará aquella caña que se agrietó. He will not break that reed, Aquella is cracked. caña que está rota, que no produce música. that one that is broken, that it cannot produce music. Y Él no apagará el pábilo humeante. And he will not turn down the wick. Amado hermano y amada hermana, aunque sientas que estás roto y no te sale música, Brother and sister, even though you feel like you're broken and you have no music, aunque sienta que de ti ya no sale fuego, even if you feel like from you there's no more el fire, fuego se ha apagado y ya no se puede encender. that the fire has turned off and it can no longer Y turn lo on, único que queda es humo. and the only thing that is left is smoke. Jesús dijo Jesus said que Él no quebrará la caña cascada, that he will not break the ni bruised reed apagará el pábilo humeante. or turn off the smoldering wick. Quizás otros creerán que tú no sirves para nada. Maybe others might think that you're not good for anything. Quizás otros creerán que lo que hay que hacer es botarte. Maybe some other might think that what is good to do with you is to Pero throw you Jesús away. no te termina de romper. But Jesus is not going to continue to break Jesús you. no te bota. He's not going to throw you Jesús away. te toma
toma en sus manos. Jesus takes you by his Jesús hand te repara. and he restores Jesús you. te restaura. He restores you. Jesús te da vida. Jesus gives you life. Jesús te sana. Jesus heals you. Jesús te venda las heridas del corazón. And Jesus heals the wounds of your Por eso la heart. Biblia dice en Salmo 34:18. This is why Jesus says in Psalm 34:18, Cercano está Jehová a los quebrantados del the corazón Lord is near to the y brokenhearted salva a los contritos de espíritu. and saves the crushed in his spirit. No tienen que seguir viviendo roto y quebrado. You don't need to continue living broken Hoy, or cracked. hoy Today puede ser el día could be the donde day Jesús te restaura. When Jesus restores you. Hoy Today. puede ser el día donde Jesús te devuelva el gozo de la Today could salvación. be the day that God gives you back the joy of Hoy puede salvation. ser ese día. Today could be that day. Hoy puede ser ese día Today could be que that day Cristo te devuelva la música. when Jesus brings music back Y into una your vez life. podrás entonces levantar tu voz y adorar a aquel que merece nuestra adoración por los siglos de los And you'll siglos. be able to raise your voice and give worship to him. Esas son, amados hermanos, las causas y los efectos de nuestra adoración. Those are the causes and effects of our worship. Y hay mucho más, lo que pasa es que no tenemos tiempo. And there's many others. We just don't have time to cover Pero them pido, amados all. hermanos, que meditemos en estas palabras But I ask you to meditate in these words. que Dios nos ha hablado en este día. The words that God has given us today. Y si estás quebrantado, And if you are broken, si estás roto de corazón, if you are brokenhearted, el Señor venda las heridas hoy. the Lord heals your wounds Él today. venda las heridas hoy. He heals your wounds Él today. quita el dolor. He takes away the pain. Él quita todo lo que te causa depresión y tristeza He takes away everything that causes depression and y sadness. te restaura, And he restores you. te hace nuevo, He makes you new. te pone en alto And he puts you in high y places. bendice tu vida. And he blesses your life. Si alguien necesitara la oración, aquí estamos para orar por If usted. someone may need a prayer, we're here to pray for you. Gloria a Dios. Jesus. Mientras nos Hallelujah. ministran con un cántico. Jesus. Hallelujah. Hallelujah.